Vamos a estudiar la palabra del Señor. Antes de abrir nuestra Biblia, yo estaba escuchando un comentario de un predicador. Amén. Dice este buen predicador así: un buen predicador no predica algo que le guste o que le agrade a la gente. ¿Qué les parece eso? Un buen predicador, dice, predica lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Amén. Y eso es un reto. Amén. Porque ¿cómo voy a saber yo realmente qué es lo que Dios quiere hablar? No sé si eso me hizo meterme en una responsabilidad muy grande, porque pues yo a veces me pongo a pensar, Señor, ¿qué es lo que necesitamos escuchar en la iglesia? ¿Qué es? Y a veces uno dice, yo no quiero dar una prédica que se repite o que la gente, no, pues ya me estoy cansando de escuchar eso. Pero la realidad es que Dios quiere hablar, amén. Y lo importante de todo esto, mis amados hermanos, tenemos nosotros dos compromisos. Uno, el mío de estar preguntando a Dios qué es lo que Él quiere hablar. Y el otro es de ustedes, de preparar su corazón. Señor, usa a tu siervo para que me hable. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. ¿O quieren ustedes que un pastor venga y que les diga las cosas que ustedes quieren escuchar y que no sea la voz de Dios? O sea, por lógica, queremos que Dios nos hable. Amén. No queremos que alguien nos venga y que nos digan palabras bonitas, pero que no viene de parte de Dios. Hoy en día muchos profetas que se levantan y empiezan a profetizar sobre la gente, es algo que Dios no le ha dicho. Y en la Biblia se levantaron muchos profetas en un tiempo, empezaron a decir a la gente, te va a ir bien, esto, yo veo puertas abiertas sobre tu vida. Y la gente se emociona escuchando eso. Dios te va a llevar a las naciones. Me acuerdo una vez una hermana se paró enfrente de mí y me dijo, mira, Dios te va a llevar a un lugar grande y tú vas a ir a cantar en un estadio, así tanto, así, ¿no? Y yo me quedé pensando, wow, ¿a poco sí? Se queda pensando, pero bueno, a veces nos guiamos un poquito por las emociones. Y por lo tanto, en mi caso, mis hermanos, tengo mucho cuidado, reverencia a Dios, de no decir las cosas por emociones, ni por enojo, ni por molestia, ni por emoción, ni por complacer, ni por nada. Pido mucho a Dios que me ayude y les pido que oremos por esa parte. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Ok. Escuché un pastor una vez y dijo de otro pastor que se había fallecido, se había ido con Dios, y le dijo a este pastor de otro pastor, y dijo, este pastor lo recordaremos porque la enseñanza que nos marcó era el poder amar a Dios. Amén. Y el trabajo de un pastor, lo básico, lo principal, es que enseña a la gente a amar a Dios. Porque esta semana tuvimos esa enseñanza de amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo amar a Dios? Entonces me quedé pensando en esto, Señor. También yo quiero ser una persona que tú me ayudes para enseñar a los hermanos a amarte y que yo te pueda amar también a ti. Vamos a ver nuestra Biblia en Josué 24. Yo estoy dando un poquito el resumen de lo que aprendemos, mis amados hermanos, mientras que busquen su Biblia. El día sábado tenemos trabajo aquí en la iglesia. Vamos a poner, este es un anuncio, vamos a poner esas insulaciones en esta parte, vamos a limpiar. Próximamente vamos a movernos en el espacio más amplio para poder danzar más cómodo. Amén. Busque su Biblia en Josué 24. Josué se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Josué 24. Vamos a leer
en el 14 por ahora. Cuando lo tengan, con un amén y en reverencia a la palabra del Señor nos levantemos. Josué 24 y vamos a leer el 14 en adelante. La palabra del Señor lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, repite conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has regalado. Literalmente, Señor, tú has hecho un trabajo hacia nosotros tan perfecto, tan completo, tan cabal, y te damos gracias por eso, Señor. Hemos venido, Señor, en este lugar para poder darte un poquito de nuestro tiempo, ya que todo el tiempo, Señor, tú nos las das a nosotros para que hacemos todas nuestras actividades. Pero hoy, día domingo, hemos apartado este tiempo, Señor, para dedicarte a ti, darte a ti la gloria, la alabanza, dar una ofrenda y a la vez escuchar tu palabra. Y queremos pedirte que nos hables con autoridad, para que esta palabra, Señor, entre en lo más profundo de nuestro corazón y que nos transforme en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. El tema que vamos a estudiar hoy se titula Compromiso. Amén. Compromiso. ¿Cuál es el tema de hoy? Compromiso. Decía un gran siervo de Dios, decía así: no se puede ser un cristiano verdadero sin tener un compromiso con Cristo y con su palabra. Y hoy, esta semana yo he estado allí orando mucho a Dios y pidiéndole al Señor: Padre, enséñanos, porque queremos ser cristianos que haga bien las cosas, ¿sí? No queremos ser cristianos mediocres, no queremos ser cristianos tibios, queremos ser cristianos aprender, amén. Porque realmente en esta vida o en la iglesia, mis hermanos, es un lugar donde vamos a ir para aprender. Y yo no estoy diciendo esto, mis hermanos, yo no estoy esperando en cada uno de nosotros la perfección, sino que vamos con esa intención de crecer y aprender a hacer las cosas. Amén. Entonces esta palabra dice: no se puede ser un cristiano verdadero sin tener un compromiso con Cristo y con su palabra. Ya les había dicho hace rato, mis hermanos, que Dios es fiel, santo y perfecto y salvador. Amén. Es lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios en Josué 24. Le pedí al Señor cuál es el texto, Señor, de la palabra que habla de tener un compromiso con Dios. El Señor Jesús, en el contexto de la Biblia que vemos aquí en Josué 24, el Señor empezó a recordar a la gente lo que Él había hecho por ellos. Amén. El Señor empezó a recordarles a ellos, y le decía el Señor a través de esta palabra: ¿se acuerdan ustedes cuando los cuidé en el desierto? Decía el Señor. Lo pueden leer en su casa, ese contexto.
¿Recuerdan ustedes cuando los egipcios tenían el deseo de destruirlos a ustedes? Pero ¿recuerdan cuando yo los entregué a ellos en sus manos? Y le decía el Señor a través de su palabra. Y dice que una vez, mis hermanos, habían unos reyes en ese lugar, tenían ellos profetas. Y le pedían a esos profetas y decían: maldice a ese pueblo Israel porque ellos siempre nos ganan. ¿Saben por qué el pueblo de Israel siempre ganaban? Porque Dios les daba la victoria. Entonces le decía este rey: vaya y maldice a ese Israel porque siempre nos gana en las guerras. Y llegaba ese profeta a maldecir al pueblo Israel, pero cuando él estaba a punto de maldecir, Dios le usaba su boca y lo bendecía a Israel. Amén. Y entonces Dios en ese texto le recordó al pueblo y le decía: cuando la gente quería maldecirte, yo me encargué de la persona que te quería mal, te usé para tu bien. ¿Cuántos le han pasado algo así similar? A veces las personas que te desean mal, Dios las usa para bendecirte. Amén. Aunque no lo creamos, pero Dios así trabaja. Aunque las personas en el mundo, hay personas que nos ven como un enemigo, pero a veces Dios los usa para bendecirnos. Y Dios decía, cuando Egipto dijo: yo me voy a ir, me voy a levantar y voy a ir a matar a todos esos israelitas que se fueron. Ellos no se van a quedar con las suyas. Y dice que el faraón preparó sus soldados, su ejército, para ir a acabar con el pueblo Israel. Y cuando Moisés llegó al frente del mar y dijo: hasta aquí llegamos, porque el enemigo va a venir y nos va a destruir, en la lógica de un ser humano. Y Dios le dijo: solo confía. Y Moisés, como era un fiel siervo de Dios, tan solamente levantó su mirada al cielo y tocó el mar, y se abrió, y pasaron ellos en seco. Y Dios tenía un plan, y mientras que ellos estaban avanzando a la mitad, y Dios dejó que el mar regresara otra vez para que los enemigos lo destruyera el mar. Todo lo que estoy diciendo aquí es una de las palabras que Dios le recordó al pueblo, porque ellos en ese momento ellos ya habían pasado la prueba. Ellos ya estaban viviendo en el lugar donde fluía leche y miel. Todas esas personas tenían, y todavía Dios le dijo a ellos así: cuando antes de que ustedes llegaran a la tierra prometida, yo usé a esas personas para cultivar siembras, para que cuando ustedes llegaran, nada más llegaran y cosecharan. Así dijo el Señor. Ya ustedes solamente entraron a la tierra prometida para ir a disfrutar de todo eso. De hecho, ustedes ya no tuvieron que construir casas, porque esas personas, ellos construyeron buenas casas para que cuando ustedes llegaran allí, al ser ellos derrotados, ustedes se quedaron con las casas de ellos. Pero no fueron ustedes, fui yo quien hice todo eso por amor a ustedes. Amén. Así dijo el Señor en esta palabra. Cuando yo escuché eso, es lo que les platiqué con los hermanos el día miércoles. ¿Tendríamos algo que pedir a Dios? Literalmente no lo tenemos. Nosotros no hace falta ir a Dios y decir: Señor, se te olvidó darme el aire para respirar en esta mañana. ¿Qué pasó contigo?
Señor, se te olvidó en esta mañana darme un automóvil para movilizarme. Se te olvidó, Señor. ¿Qué pasa contigo? Señor, se te olvidó que yo necesito esto y tú no me lo diste. ¿Habrá alguien que pueda decir eso? Definitivamente no, al contrario. Uno se levanta en la mañana con todo lo que uno tiene, ¿sí o no? Ahí hay comida, ahí hay, aunque es limitado, pero ahí hay. Y fíjense, mis hermanos, que todos son un proceso. Amén. ¿Cuántos Dios los ha bendecido? Amén. En algún momento Dios lo va a bendecir mucho más grande. Amén. Donde uno no va a sentir la escasez, porque a veces son procesos. Y va a llegar un momento donde Dios te va a bendecir con abundancia, como estas personas. En el desierto ellos nada más comían maná, hacían falta agua y no tenían todo, dormían en carpas y todo eso. Pero eso es un proceso. Pero cuando ellos entraron allí en la tierra prometida, ellos tenían uvas, tenían la leche, tenían ellos el vino, tenían ellos el pan, tenían ellos para convivir. ¿Por qué? Porque Dios los daba a ellos. A cada uno de nosotros, algunos de nosotros aquí tenemos eso. Nos levantamos sin ninguna preocupación. Tenemos salud, tenemos un automóvil. Gracias a Dios, cuando vemos un hermano que tiene un automóvil, gracias, Señor. Vemos a ella, Dios le bendijo con un auto, también a la hermana. También a los hermanos. A veces escuchamos, estamos padeciendo, bueno, decimos es un proceso nada más. Pero sé fiel a Dios y Él va a cumplir con su parte. De eso no lo dudamos, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Yo quiero aclararles eso, mis hermanos, con Dios no vamos a tener ningún problema. Es lo que Dios estaba recordando aquí a través de su palabra. Y podemos ver un poquito aquí en ese texto. Lo voy a leer en el 12 un poquito. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaran delante de vosotros. Eso es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada, ¿qué dice ahí? Nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las cuales moraréis, y las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Quién lo hizo? Dios. Todo lo que tenemos, Dios cumplió con su parte. Amén. Amén. Dios te ha bendecido, ¿verdad? Dios te ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Mucho. Y eso cambia un poquito la mentalidad cuando uno ora, ¿no? Cuando uno entiende eso, mis hermanos, cambia la perspectiva. Porque Dios no falla en lo que Él corresponde. Me acuerdo una vez cuando una persona dijo, un cristiano, es una lástima, porque él tenía unos pensamientos erróneos. Los pensamientos que este gran hombre que cantaba a Dios era un fiel adorador a Dios, pero porque él dejó entrar unos pensamientos en su corazón y le hizo daño. Y casi se estaba volviendo ateo. El pensamiento que él tenía era que él decía, habían 2 familias. El uno es cristiano y el otro es no cristiano. Y ellos tenían hijos, ambas personas. Entonces, creo que ya les había dicho esto. Entonces, dice,
Los dos niños se enfermaron y se fueron al hospital. El padre cristiano se pasó todo el tiempo orando para que Dios hiciera el milagro, dice. Pero el no cristiano ni siquiera oró. ¿Pero qué creen? También Dios lo sanó y dijo, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre orar y no orar? O sea, cuando tú piensas en eso, incluso tú dices, no hay necesidad de orar. No hay necesidad de clamar a Dios. De todas formas, Él lo va a hacer. Aunque las personas no busquen de Dios, el Señor les va a bendecir. Es como decir, una persona que está a punto de dar a luz a un bebé, está orando al Señor a que todo salga bien. Y hay otra persona que ni siquiera ora, pero también le va bien. Entonces, si uno no tiene mucho cuidado en eso, uno va a decir, creo que Dios es injusto. Mis hermanos, lo que estamos aprendiendo aquí es que Dios, eso es lo que le corresponde a Él, bendecir a la humanidad. Por eso Dios dice que Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza, mis hermanos? La enseñanza es que nosotros tenemos que preocuparnos por lo que nos toca a nosotros. Porque es verdad que hay personas que ni buscan a Dios, pero ellos están en ese lugar donde fluye la leche y miel. No sé si ustedes se dan cuenta, hay personas que ni buscan a Dios, nunca les ha pasado una necesidad. ¿Sí o no? Si uno le pregunta, ¿por qué? Y yo que estoy orando, y yo que voy a la iglesia, y no. Ese es un pensamiento erróneo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es lo que la palabra de Dios que estamos leyendo aquí. Dios va a cumplir con su parte. Ahora nosotros debemos de pensar en nuestra parte. Amén. Por eso esta palabra que leemos hoy es un compromiso. Dios tiene un compromiso con el mundo de bendecirlos a ellos. A todos. A todo mundo Dios lo va a dar lo que ellos necesitan. Ya sea bueno, ya sea malo, ya sea buscan de Dios, ya sea que no busquen de Dios. Él tiene un compromiso como buen padre de bendecir a toda la humanidad. Amén. Que busquen a Dios. Él no por eso. Hoy no me buscaron. Ok, hoy no les voy a hablar, no les voy a dar nada. Él está ahí al pie de la letra cumpliendo con su parte. Lo que nosotros necesitamos aprender como cristiano es cómo nosotros vamos a cumplir con nuestra parte. Amén. Entonces, mis hermanos, ese es el gran mensaje que estamos aprendiendo hoy, es cómo yo voy a cumplir con mi parte. Porque Dios, yo no tengo ningún problema con Él que me va a fallar en lo que Él corresponde, porque Él no va a fallar. ¿Sí o no? Él no va a fallar. ¿Crees que Dios te va a cuidar el día de mañana? Claro. Amén. Por supuesto. Yo no tengo ninguna duda. ¿Usted cree que Dios te va a cuidar el martes? Amén. 100% seguro. Yo no tengo ninguna duda. Si me llega a pasar algo, es porque Dios tenía un plan, un propósito. Si me quedo en un momento de dificultades, es porque Dios quiere procesarme. Pero en no ser así, les aseguro que mañana voy a estar bien. Aunque me enfermo, mis hermanos, les aseguro que Dios va a estar allí tomando el control. Aunque no vea a Dios, pero les aseguro de que Él va a estar allí. Pero ahora el mensaje principal no es mi necesidad que lo voy a obtener de Dios, sino que es cómo yo voy a cumplir con lo que me corresponde como hijo. Amén. Tengo una responsabilidad como hijo, porque mi padre tiene una responsabilidad y él va a cumplir con su parte.
Y es ahí donde dice en el 14, dice, Dios, y esta palabra, Dios dijo, les voy a recordar lo que Él hizo. Y si les pongo a preguntar a cada uno de ustedes, ¿en qué Dios te ha bendecido? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en cuando estabas en un proceso difícil que Dios te sacó? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Unos que nosotros, ¿te acuerdas cuando estabas en el desierto? ¿Te acuerdas? You remember? Sí, no, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tú dijiste, creo que esta vez ya no voy a poder? ¿Te acuerdas? Bueno, Dios te sacó en eso. ¿Te acuerdas cuando alguien uno de tus familiares estaba muy enfermo y tú no sabías qué hacer? ¿Te acuerdas que Dios, incluso a veces ¿te acuerdas cuando tú pedías al Señor, pero no, esta es mi decisión? ¿Cuántos de ustedes se han enfermado alguna vez? Yo me había enfermado alguna vez. A veces cuando yo me enfermo ya ni oro a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios me va a sanar. Amén. Solamente yo pido, Señor, ¿qué debo de aprender en esto? Amén. ¿Se acuerdan ustedes dónde Dios les sacó? El mensaje debemos de reflexionar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios tuvo misericordia? La semana pasada el mensaje que aprendimos, ¿te acuerdas cuando Dios te perdonó? ¿Te acuerdas cuando Dios te echó la mano? Amén. Y dice en el 14, ahora pues, dice esta palabra, temed a Dios y servirle con integridad. Amén. Ahora quiero repetir esta palabra. ¿Entendemos esta palabra? Aquí Josué, en este texto, mis hermanos, Josué ya está a punto de morir. Pero él quiere venir y aclararle a las personas que él, antes de que se vaya, él se quede bien asegurado de que las personas sepan para dónde van. Gracias, mi hermano. Gracias. Josué es uno de los hombres valientes que fue y conquistó el lugar. Y él, antes de que él se fuera a encontrarse con su Padre Celestial, les recordó a la gente lo que Dios había hecho por ellos. Y les dijo, ahora pues, cuando ustedes tienen memoria de lo que Él hizo, por esa razón temen a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Es como, hoy yo no voy a hacer porque Dios me va a pegar. Hoy no voy a dejar de orar porque Dios me va a exigir. No, ese no es ese temor. El temor es, el temor es en su contexto no se refiere a un miedo o a la ira o a castigo de Dios, sino un profundo respeto. Ese es el significado del temer a Dios. El temer a Dios, recuerden, es un profundo respeto y reverencia y comunión y sumisión a la autoridad y santidad. ¿Por qué muchas veces nosotros faltamos respeto a Dios? Porque no sabemos lo que estamos haciendo. El día miércoles le estamos diciendo qué es amar a Dios. Porque Dios dije, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda todo. Dios no te dice por si quieres. O sea, con todo. Y de eso salió otra pregunta. ¿Y entonces por qué no amamos a Dios? Bueno, pues la simple razón es porque pues como no lo conocemos. ¿Cómo yo voy a amar a alguien que no lo conozco? Pero cuando uno conoce a Dios, claro que voy a amar a Dios. Y voy a tener reverencia a Él porque lo amo. ¿Sí? Porque Él es un buen Padre, Él es perfecto. Entonces, no me queda más que tenerle a Él,
¿Qué dice aquí? Un profundo respeto. ¿A quién ustedes respetan más en esta vida? ¿Habrá alguien? Creo que no. Analizando, creo que sí encontramos a alguien que tengamos un respeto profundo. Respetamos a alguien. Y sabemos que esas personas a veces fallan, pero Dios no falla. Y por lo tanto, la iglesia debe de tener un respeto profundo a Dios y una reverencia. Por eso dice Josué, le dice, ok, ¿acuerdan? Él hizo, sí, estamos muy nos acordamos, nos recordamos. Josué, ahora pues respeten a Dios profundamente. Tengan reverencia. Yo sé que si hablamos de qué es respeto, qué es reverencia, hace otro culto más. Amén. ¿Cómo respetar a Dios? El miércoles aprendemos cómo amar a Dios. Es servirle a Él. Es honrarle a Él. Es hacer lo que Él quiere. Amén. Respetar a Dios es no hacer lo que Dios no le agrada. ¿Por qué? Por respeto a Él. Amén. Esta palabra me estaba calando, ¿no? Cada vez que yo salgo y digo, Señor, no tengo que hacer esto por respeto a ti, por reverencia a ti. Pero cuando uno no sabe, hace las cosas. ¿Por qué? Porque uno le falta conocimiento de Dios. Amén. Yo quiero que cada uno de nosotros tengamos conocimiento de que Dios nos está mirando todo el tiempo. En el trabajo, en la casa, en la escuela, aun cuando estoy cerrado en mi cuarto solito, cuando nadie me ve, Él me está viendo ahí. Por lo tanto, mis hermanos, por respeto a Él, no voy a hacer cosas que no le agrada a Él. Vamos aprendiendo, ¿sí? Porque tener un respeto a Dios no se le puede hacer de la noche a la mañana. Por esa misma razón necesitamos tener un compromiso de leer su palabra, de orar. Y eso nos va a generar un conocimiento a Dios. Y de tal forma que yo, por respeto a Dios, voy a tener cuidado de hacer las cosas. Ahora, dice aquí esta palabra, temed a Jehová. Ya sabemos que es temer a Dios. Un profundo respeto y reverencia y sumisión a la autoridad y santidad. Sumisión a la autoridad es decir, voy a hacer exactamente lo que Dios me está pidiendo que haga por respeto a Él. Amén. Yo no puedo venir y decir, Señor, esta parte no quiero hacerlo. No puedes, por reverencia a Dios. Si el Señor te dice, póngase a orar, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a orar. Tenemos aquí, mis hermanos, un tiempo limitado para Dios. En un momento ya nos vamos. Pero asegurémonos, mis hermanos, de dar a Dios lo que a Él le corresponde. No robemos al Señor lo que a Él le pertenece. Eso es falta de reverencia a Dios. Amén. Pero muchas veces Dios no dice nada, por así decirlo, porque Él espera el momento para hablarnos a través de su palabra. Dice aquí, temer a Dios es una sumisión a la autoridad de Él. Y dice, y a su santidad. Yo no puedo estar haciendo cosas del mundo porque tengo un Padre que es santo. Amén. Y eso me limita a esta carne a despojar y hacer lo que quiere. Pero ¿cómo vamos a doblegar esta carne, mis hermanos? Cuando leemos la palabra de Dios. Porque la palabra te va a decir exactamente lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Y cuando tú empiezas a analizar que tienes un Dios tan perfecto, vale la pena que tú hagas un compromiso con Él. Y es lo que estamos viendo aquí. Y dice, y servidle con integridad. Leen ahí su Biblia.
Servir, ¿qué es servir, mis hermanos? Es una forma, dice aquí, servir a Dios es una forma de adoración. Amén. Nosotros tenemos un poco más como visto la adoración cuando cantamos a Dios, cerramos nuestros ojos, levantamos esa adoración. Es parte. Pero la adoración en sí principalmente es la gratitud que se expresa a través de la obediencia. Si tú quieres adorar a Dios, tú debes de obedecerlo. Amén. Eso se llama adoración. Por decir, Dios te mandó a predicar su palabra en esta semana y tú lo estabas predicando a alguien, estás adorando a Dios. Te pusiste a orar por un hermano que tiene una necesidad, ¿estás qué? Adorando a Dios. Algún hermano allí te pidió un raite y se lo llevaste, ¿estás adorando a Dios? Ves una persona ahí en la calle y que no tenía nada y tú le diste, ¿estás qué? Adorando a Dios. Llegó una persona ahí con una necesidad y tú fuiste y le dijiste, mira, Dios te ama. Estás adorando a Dios, hermanos. Cada cosa que tú hagas para Dios, estás adorando su servicio. Por eso dice aquí, servid con integridad. Cada vez que nosotros aquí venimos y tocamos un instrumento, estamos adorando a Dios. Y por eso debemos de hacerlo con todo el corazón. Todos aquí, mis hermanos, levante sus manos, adore a Dios, adórelo. Amén. Tiene que entender por el cual lo hace, no porque el pastor, el líder o el hermano, quien sea que te insiste, sino que porque tú sabes. Y por eso es importante leer la palabra de Dios. Y dice aquí una forma de adoración, gratitud que se expresa a través de la obediencia a su voluntad y de ayudar a los demás. Eso ya lo expliqué. La palabra integridad significa cualidad de ser íntegro, es decir, rectitud, honestidad, honradez, coherencia en conducta y en el comportamiento. Es lo que Dios quiere, mis hermanos. Es lo que leemos todo el tiempo. Yo leo la palabra de Dios y todo el tiempo el Dios que sabemos es lo que Él se enfoca en eso. El comportamiento, la obediencia, honesto, ser honrado, coherencia con lo que dice, con lo que hace. Ser coherente. Eso se llama íntegro. Y Dios nos llama a que seamos, ¿qué? Íntegros con Él. Amén. Y en verdad, si uno entiende que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, lo vamos a servir con integridad. No a medias. Cuando yo estaba orando con Dios y le digo, Señor, ¿cuál es el mensaje que quieres hablarnos? ¿Cuál es la necesidad? Y Dios de alguna forma, ¿cuál es la necesidad? Porque el Señor dice, yo con mi parte, pues yo voy a cumplir con mi parte. Con eso no tengas pena, como dice en Guate, allí no tengas pena. Con mi parte, yo voy a cumplir con eso. Ustedes asegúrense de cumplir su parte, donde la iglesia fracasa más. La iglesia fracasa más en una falta de compromiso con Dios. Y aquí esta palabra que estamos leyendo y dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Porque esas personas, mis hermanos, ellos vieron la mano de Dios, ¿sí o no? Sí vieron la mano de Dios. Pero ellos se infiltraron algunas personas allí, ellos tenían ídolos. Ídolos, es que ellos adoraban a otro Dios y decían, pues Dios nos sacó, pero también vamos a orar al Dios, etcétera. O como dice una persona allí, con un pie adentro y con un pie afuera. ¿Sí? Y el Señor a través de esta palabra dijo, muchos cristianos que están con un pie adentro y con un pie afuera.
Así estaban estos cristianos, vamos a decir que ellos son cristianos. Porque un día ellos se acordaban de Dios, pero otro día ellos adoraban a sus ídolos. Y ellos decían, Dios es bueno, pero también tenemos otros dioses. Los cristianos hoy en día, ¿tenemos ídolos? Claro que no tenemos ídolos, pero ¿qué es lo que tenemos? Dice allí un pastor que la idolatría es a lo que nosotros ponemos en primer lugar antes que a Dios. Hoy en día ya no son como estatuas, ya no son como yesos que le dice, sino que ¿cuál es nuestro ídolo? Así con toda pena le digo eso, pero hay ídolos que hemos creado sin que no nos demos cuenta. Ídolo es algo que le quite el lugar que le corresponde a Dios. No precisamente que voy a hacer una estatua y lo adoro, no. Es la cosa que me quita el lugar que le corresponde a Dios. Eso se llama idolatría. Una de la idolatría más grande que hay hoy en día es el dinero. ¿Sí? Andamos atrás del dinero. Fíjese que un hermano dijo, yo quiero ir a la iglesia, pero me ofrecieron trabajo. Yo quiero servir a Dios, pero siento que todavía no puedo. Gracias a Dios, mis hermanos, les invito, sirvamos a Dios. Es lo que la Biblia está diciendo ahí. Si tú reconoces que Dios ha sido fiel contigo, sírvelo con integridad. Es lo que Él dice. Yo no se lo estoy diciendo. Servid con integridad. Amén. Felicidades a todos los que estamos aquí hoy porque estamos aprendiendo. Pero de esas personas, mis hermanos, un día sí, un día no. Ahora vamos a ver aquí en el 15. Y todavía viene Josué y le dice a ellos, ¿sabe lo que está diciendo? Y si mal os parece servir a Jehová, está bien. ¿Qué les parece ese Josué tremendo? Se lo dijo. Yo no les voy a obligar, dijo Josué. Y esto es así es, mi hermano. En las cosas de Dios nadie se puede obligar. Pero si lo vamos a hacer, hagámoslo con excelencia, integridad. Amén. Y es lo que dijo José, fue claro y dijo, ok, si a ustedes les parece bien servir a Dios, está bien, síganle. Pero si ustedes dicen, no, es que el Señor es muy exigente, es que esto, saben ustedes, mis hermanos, les cuento mi testimonio. Yo cuando trabajaba con los pastores, a veces me decían, mijo, mira, sirve a la iglesia. Y ok, y ahí voy, y trabajando. Y de repente cuando me dicen, no, pero tienes que venir a ayunar, a orar. No, pero pues si no me dijiste eso. Si no, no hubiera hecho. No sé si alguien entra en esa razón. Es que a mí solamente me comprometí en cantar y es todo lo que puedo hacer. Y ahí ya no puedo hacer más. Mis hermanos, es con todo, dice la palabra. Pero dice aquí, si mal os parece, si a ti no sientes que servir a Dios no es lo tuyo, si a ti sientes que Dios no te funciona, le dice Josué, pues puedes dejarlo. Vete atrás de tus ídolos, adóralos, sé fiel a tus ídolos, pero deja a Dios. Puedes irte. No te preocupes. Nos quedamos en silencio por un momento. Pero, dice esta palabra, pero debes de escoger, ¿qué dice ahí? Escoger o tomar una decisión. Mis hermanos, es ahí donde entra el tema de hoy, esta palabra que se llama compromiso. Cuando uno tiene un compromiso con Dios,
Todo se puede, mis hermanos. Amén. Todo se puede. ¿Sabe lo que nos hace falta en cada uno de nosotros con Dios? Es un compromiso. Porque cuando no hay un compromiso, uno dice, si se puede, está bien. Si no, pues también. Y dice Josué, tome su decisión. Si vas a ir atrás de tus ídolos o vas a buscar de Dios. Y fíjense, mis hermanos, les cuento también un testimonio de algún momento. Me acuerdo, hace como unos 2 meses me enfermé del estómago. Toda la noche me dio un dolor. Todo. Pero ahí donde estaba yo trabajando, el trabajo que hacíamos era la última parte que nos tocaba, porque los que hacían lo demás ya terminaron. Nosotros fuimos a construir algo bien bonito ahí. Pero era el último día para terminar. Y el Señor decía, ¿cuándo terminan? Tal día. Ok, está bien, porque yo ya quiero cobrar el cheque porque ya pagué a los trabajadores y me quedé sin dinero y necesito pagar, pero necesito terminar ese día para cobrar el cheque, porque si no termino, no puedo cobrar el cheque. Ok, pero tú me lo haces el favor de terminar. Sí, me comprometo. Es un compromiso. Y casualmente me enfermé. Ay, Dios mío, yo dije, qué mala pasada. Y yo dije, ni modo, yo no puedo ir. Estoy enfermo. Toda la noche no pude dormir. A las 6 de la mañana me estaba recuperando un poquito, pero con un dolor. Me acordé del compromiso. Pues voy a ir ahí, tan siquiera a pararme para decir que estoy mal, pues al menos. Y me fui. ¿Qué creen ustedes? Cuando llegué, empecé a trabajar. Dios me dio fuerzas y terminamos el trabajo. Pero, con un sueño, con un cansancio, con un dolor. Y yo dije, gracias a Dios, cumplí mi compromiso. ¿Y qué creen? Cuando llegué en la casa, casualmente ese día, no me acuerdo si teníamos ensayo o oración, no me acuerdo. Y yo dije, pero de Dios, Él sabe que estoy cansado. Y Él sabe que estoy enfermo. Y Él sabe que no estoy mintiendo. Y pues no voy. Y mi esposa me dijo, mira, cancela lo que vamos a hacer, porque pues te fuiste a trabajar, estás desvelado, estás enfermo, no puedes ir, cancélalo. Y en ese momento, como que la voz de Dios entra en el corazón. No pudiste, o sea, tú fuiste a un trabajo porque tenías un compromiso y te ayudé. Pero ahora solo porque es la iglesia, entonces tú te puedes faltar porque te duele algo. En ese momento no sé si como que Dios me habló, pues dale, mijo, dale. Toma tu decisión. Y mi esposa me dijo, cancélalo. Le dije, no, preparémonos, porque tenemos que ir. Y ella dijo, no, pero no estás bien. Mis hermanos, ese día les testifico que no me sentí tan agotado como en otras ocasiones. Cómo Dios nos fortalece. Pero en ese momento, porque yo tengo un compromiso con Dios. Amén. Si con la gente, con el trabajo, aunque yo estaba enfermo, aún así me fui a trabajar. ¿Por qué a Dios puede esperar? Porque a veces somos muy comprometidos con las personas, que no es nada malo, es muy bueno eso, es algo bueno de nosotros ser gente de compromiso. Pero ¿por qué con Dios no tenemos ese compromiso con Dios? Y esta palabra es lo que estaba yo leyendo y el Señor me dijo, la palabra compromiso. La palabra compromisos tiene un significado y el significado de la palabra compromiso es cumplir con lo prometido aún ante circunstancias adversas. La palabra compromiso se utiliza para describir una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. En ocasiones un compromiso es una promesa o una declaración de principios. Amén. Aprendemos hoy
Tenemos que hacer un compromiso con Dios. Y eso nos va a ayudar a crecer. No hagan un compromiso conmigo, mis hermanos. Háganlo con Dios. Si usted se comprometió a hacer algo para Dios, hazlo. Con integridad, dice aquí. Pero si tú dices, pues esto no es lo mío, pues también puedes dejarlo. Amén. Dios no va a decir, aquí dice Josué en esta palabra, tomen su decisión. Si mal te parece, escoger ahora a quién servís. A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, los dioses de los amorreos, en cuya tierra habita. Pero Josué dice, ustedes tomen su decisión, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es ser cristiano, mis hermanos? Es servir a Dios, según lo que estamos leyendo aquí. Porque Dios, de su parte de Él, ustedes no se tienen que preocupar por nada, porque Él pues va a cumplir con su parte. Preocupémonos por lo que nos toca a Dios. Amén. Preocupémonos por eso. Una de las cosas donde Dios está hablando últimamente, mis hermanos, es a través de la oración. Sigamos orando. Orémonos. Esta palabra, cuando Dios me la pone en mi corazón, venimos con los muchachos a ensayar. Y Señor, ¿qué necesitamos hacer? Y Dios puso en mi corazón, pónganse a orar. Y cuando ellos estaban allí en su devocional con Dios, el Señor me puso en mi corazón, ¿qué quieres comprometerte hoy con Dios? El número 1 es, Señor, yo quiero hacer un compromiso de adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Es un compromiso que quiero hacer. Hoy, Señor, hacemos un compromiso en sacrificarnos delante de ti. Porque a veces uno está tan cansado, mis hermanos, pero ya tengo un compromiso y tengo que venir, mis hermanos. Es un compromiso delante de Dios. Y también hay otro compromiso, Señor, me comprometo de abstenerme de las cosas que me alejen de ti. Ustedes lo saben, ¿sí? Yo quiero que ustedes vayan con ese pensamiento, ojalá que hagan un compromiso con Dios. Señor, me voy a hacer un compromiso contigo de alejarme de las cosas que me quita tu tiempo. Y para mí, en lo personal, escuché en una devoción que tuve, en una enseñanza, que nosotros o la mayoría de las personas hoy en día, lo que nos quita el tiempo es las redes sociales. Amén. Las redes sociales, eso absorbe mucho el tiempo. Y yo le dije al Señor, porque yo me paso todo el tiempo aprendiendo cosas, veo cosas, cómo hacer esto, y a veces quita el tiempo. Y a veces uno ve cosas, ni siquiera viene al caso. Y le dije al Señor, me comprometo borrar mi aplicación de Facebook, borrar esas aplicaciones de, ¿qué más? De Instagram, de Snapchat, borrarlo. TikTok, borrar. Porque si ustedes están de acuerdo conmigo, son cosas que quitan más nuestro tiempo, ¿sí o no? ¿O no? Bueno, si a ti no es así, gloria a Dios, vas en buen camino. Vas en buen camino. Pero si es algo que te quita mucho, ¿qué es lo que te quita el tiempo entonces? Incluso aquí tenemos un tiempo los días miércoles a las 7 llegamos. Y muchos hermanos no vienen a orar. ¿Qué es lo que les quita el tiempo? ¿Necesitamos orar, sí o no? Le pregunté a Emanuel, ¿es importante ensayar o es importante orar? Y él dijo, las dos cosas. Pero cuando tú no haces una de esas partes, porque es importante, entonces la otra no va a funcionar. Mis hermanos, la semana pasada aprendemos también que esta carne, cuando la alimentamos más, pues va a salir más de la carne.
Hay muchas personas que dicen, yo quiero hacer un cambio, pero siento que no puedo. ¿Ustedes creen que no se puede? Sí se puede. Hay que someternos a Dios y Él se encarga de todo, mis hermanos. Espero en Dios que este mensaje nos ayude a tener un compromiso con Dios.